Dios les bendiga, un saludo para ustedes que están aquí presentes, para los que están en casa. Y vamos a leer la palabra del Señor. Leamos en Efesios capítulo 3, verso 17, 18 y 19. Capítulo 3 de la carta a los Efesios, el verso 18, 19 y 20, 17, 18 y 19. Voy a dar lectura a estos versículos, dice así: para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer que el amor de Cristo que excede todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Dele gloria al Señor. Puede sentarse. Bueno, aquí hay un reto muy grande al uno leer esta palabra, y es precisamente el reto de comprender. Dice el apóstol enseñándole a la iglesia para que habite Cristo por la fe y seáis capaces de comprender. Una de las cosas importantes en el crecimiento cristiano es comprender. Comprender, porque nosotros el culto que ofrecemos al Señor es culto racional, culto en el cual nosotros comprendemos, creemos y sobre todo comprendemos muy bien lo que hacemos. Por eso el apóstol, cuando habla en Romanos capítulo 12, dice: así que os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Entonces, para que ese culto sea racional, o sea, que yo comprendo lo que estoy haciendo y que tiene razón lo que estoy haciendo, que le estoy orando al Dios verdadero. Porque uno se encuentra con muchísimas personas que al hablar con ellas dicen: es que yo le pedí a Dios. Pero el Dios que ellos tienen es un Dios que tiene una percepción muy diferente sobre ese Dios. Entonces, un Dios que no les exige santidad, que no les exige vivir bien, que no exige nada. Entonces, el Dios verdadero, al Dios a quien adoramos, en quien confiamos, es el Dios santo, perfecto, bueno. Entonces, por eso la Biblia menciona en varias partes que es necesario para el hombre conocer a Dios, porque la gente le parece que conoce a Dios, le parece que lo conoce, pero realmente no lo conoce. Tienen la fe natural de creer en un ser creador, pero no conocen al Dios verdadero. Entonces, esa es una de las grandes necesidades que tiene cada persona, es conocer a Dios, para poderse relacionar con Él, para poder saber qué es lo que exige Dios, qué es lo que nos da Dios. Entonces, es muy importante comprender. Bueno, entonces vamos a ver la segunda carta de Pedro,
los primeros versículos del primer capítulo, algo que nos ayuda allí a comprender esto de la vida espiritual. Cuando nosotros ya tenemos la posesión de esa fe que Dios nos ha regalado. Una fe que Dios nos ha regalado por revelación. Antes adorábamos los ídolos, creíamos y nos inclinábamos ante cosas y seres que no eran Dios. Pero ahora conocemos a Dios. Entonces, es importante comprender cómo obra ese Dios en nosotros y qué es lo que ha hecho Dios y qué es lo que está haciendo, qué es lo que Dios se propone. Entonces dice aquí, verso 3 del capítulo 1, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder. Todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. A la vida recibida, a la vida que Dios nos ha dado, que Dios nos ha otorgado, esa justificación, esa restitución, esa perfección de posición, esa santificación que Dios nos ha dado para darnos el estatus de hijos de Dios. A esa vida se refiere aquí la palabra. Todas las cosas que pertenecen a la vida. Los que estamos aquí conversos y creyentes en el Señor, estamos vivos para Dios. Hemos recibido vida y estamos vivos para Dios. Entonces, todas las cosas que pertenecen a la vida nos han sido dadas. Dadas. ¿Qué quiere decir? Dadas, regaladas. Cada creyente tiene que estar consciente de eso y convencido de eso. Y eso es lo que da la seguridad de la salvación, que ha sido algo regalado por el Señor. La salvación no hay otra forma de recibirla. No hay otra forma, no se puede comprar. No se puede comprar ni con dinero, ni con sacrificios, ni nada de esto, no. La salvación hay que recibirla por la fe, hay que estirar la mano de la fe y recibirla. Entonces, todas las cosas, aquellas que pertenecen a la vida, aquellas que nos han dado a nosotros el estatus de hijos de Dios, no nos las ganamos, no las alcanzamos por méritos, nada, nos las regaló el Señor. Cada creyente, es muy importante que cada creyente sepa eso, lo practique, lo viva, lo recuerde y lo vivencie, porque eso hará que la persona tenga un agradecimiento al Señor. Por eso el apóstol dice, os ruego por las misericordias de Dios. O sea, por el reconocimiento a la misericordia de Dios, preséntese cada uno. Por eso no podemos esperar que la salvación sea por obligación. Y en eso, ese es uno de los aspectos importantísimos en la madurez del cristiano. Cuando un cristiano ya madura, la madurez, el crecimiento del cristiano. Por eso ya no hay que estar persiguiendo al cristiano a ver cómo anda él, cómo se porta él, qué dice él. Y aún los mismos cristianos cuando cometen errores o faltas o vienen y dicen, me pasó esto, quiero que me ayuden.
porque son personas que ya saben y reconocen y saben cómo es la relación con Dios. Y que realmente partimos de la realidad de que estamos ante un Dios que nos ve siempre. Nos ve siempre. Entonces, todas las cosas que pertenecen a la vida nos han sido dadas. Entonces, no tratemos de alcanzar la salvación por méritos, que la salvación es un regalo de Dios, hay que recibirlo, hay que creerlo, hay que mantenerlo. Y eso le debe dar fuerza al creyente. Eso le debe dar fuerza al creyente, y estamos hablando de creyentes que están comenzando en la vida cristiana. Porque a veces le vienen pensamientos a uno, bueno, yo estoy aquí, resulté aquí en esta iglesia, estoy aquí y me siento como débil, como que yo no puedo seguir. Y entonces uno mira las capacidades de uno. Y dice, no tengo fuerzas, no puedo seguir, ¿qué me pasa? Y no mira a Dios, que fue el que lo llamó. Y yo no estoy aquí por una situación mía, estoy aquí porque Dios me llamó. O sea, de ahí, hay que partir de ahí. Jesús le dijo un día a los discípulos, ustedes no me eligieron a mí, yo los elegí a vosotros. Entonces, por eso, ante la debilidad y ante esas adversidades, el creyente tiene que mirar es al Señor. Señor, usted me puso aquí. Señor, usted me dio este estatus de su hijo. Dame la fuerza. Entonces, es una manera de comprender esas dimensiones del amor de Dios, que es lo que el apóstol dice en Efesios, para que seáis capaces de comprender. Entonces, no solamente se queda ahí, sino que los apóstoles en sus escritos explican. Y este es un texto importantísimo para comprender las dimensiones del amor de Dios. Todas las cosas que pertenecen a la vida, y no solamente a la vida, sino a la piedad. A la piedad. ¿Qué es la piedad? La piedad es la profesión de la fe. Entonces, la vida es aquella vida que Dios nos ha dado, el lugar de donde nos sacó, nos puso, nos restituyó, nos puso en la iglesia. Y estamos aquí porque Él nos puso aquí. Ahora, tenemos esa fe en el Señor Jesucristo. Esa fe en el Señor Jesucristo, que Él es nuestro Salvador. Por eso la Biblia dice, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios, pero no se queda ahí. Por medio de nuestro Señor Jesucristo. Que la fe está en Él. La fe no está en lo que yo hago. Porque yo en lo que hago me puedo quedar corto en lo que hago. Usted, porque se quedó dormido, puede llegar tarde al culto. Quedó dormido, despertó, dijo, ay, ya el culto, me voy para el culto, y llegó tarde, pero llegó, ¿cierto? Y para usted el culto le quedó incompleto, ¿cierto? Y yo llegué, ya estaban en el segundo coro, y usted queda con la idea de que, ¿cierto? Pero hay una fe que Dios le ha puesto a usted, ¿sí? Y una cosa es la posesión de la fe y otra cosa es la profesión de la fe. Entonces Dios nos ha dado una fe que tenemos en Él. Esa fe es en Él.
no en lo que yo hago. Porque lo que yo hago a veces es completo, pero no siempre es completo. No sé si a usted le ha quedado una oración incompleta. ¿Alguna vez? ¿Sí? ¿Le ha quedado alguna oración incompleta? Que usted se levantó y dijo, debía haber orado un poquito más. Fue como cortica. ¿No le ha pasado? Bueno, eso lo tenemos con lo que nosotros hacemos. ¿Cómo lo ve Dios? No sé si Dios lo vio completo o no. Bueno, ya es cuestión de Dios, ¿cierto? Vio la intención, vio lo que yo hice, la sinceridad, lo que la Biblia dice ahí en Hebreos, que se acerque con sinceridad, plena certidumbre de fe, limpia conciencia. Bueno, ya, ¿cómo vio él eso? ¿Cuánto tiempo? Bueno, pero es lo que nosotros pensamos a veces. Aquí lo importante es que nosotros, todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas. Entonces, lo que yo soy es por Él y Él me lo dio. Y lo que yo hago, lo hago por Él. Lo hago por Él y lo hago para Él, que es la piedad. No sé si alcanzamos a comprender lo que estoy diciendo. Que lo que yo hago, todo lo hago en Él. Oiga, en Él y para Él. Porque aún lo que hago me ha sido dado. Aún lo que yo hago me ha sido dado. Estas son cosas sencillas, prácticas, que son de kinder en la vida cristiana, pero realmente son importantísimas interiorizarlas, vivirlas, porque eso da realmente libertad en Dios. Y son vitaminas, son unas vitaminas para el desánimo. Cuando el desánimo venga, no va a tener cabida en mí porque no tiene por dónde entrar. Tengo defensas contra eso. ¿Estoy bien? ¿Estoy bien qué? Bien firme, bien alimentado, ¿cierto? Bien nutrido. Y el desánimo no va a encontrar por dónde entrar, porque viene y me dice, pero es que eso que usted hizo, no, no. Aún lo que hacemos, lo hacemos en Él y para Él. Todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. Qué profundidad esa, ¿no? ¿Qué tiene ese? Y sigamos leyendo para que nos demos cuenta a qué se refiere el apóstol. Dice que nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó, del que nos llamó, ¿por qué? Por su gloria y excelencia. No por la nuestra, sino por la de Él. Gloria a Dios. Por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. Fíjate que aquí se refiere más a esas preciosas y grandísimas promesas. Las promesas que producen esperanza en el creyente. Fíjate que ya no habla de mandamientos, sino de promesas. El cristiano tiene una mirada, tiene una meta donde llegar.
No alguien que lo viene empujando con algo o amenazando con algo, no. Sino que el cristiano va caminando hacia una meta. Fíjese usted que les he dicho en otras oportunidades que el creyente casi no le interesa lo que pasa en el mundo. No lo afecta lo que pasa en el mundo. Porque el cristiano tiene una meta. Y va caminando y eso no lo distrae. Por eso. Y estas son cosas que pasan en nosotros y casi a veces no sabemos qué pasan y cómo pasan. Entonces dice, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegases a ser participantes. Vea, ¿de qué? De la naturaleza divina. La naturaleza divina. Esa naturaleza, esa forma que usted es, que usted piensa, que usted reacciona, que usted intenciona, en el sentido que se mueve su voluntad, que todo se mueve hacia el bien, hacia lo bueno. Identifica algo malo, lo identifica inmediatamente, dice, eso es malo. ¿Quién lo identifica? La naturaleza divina que hay en el creyente. Entonces uno puede comprender lo que Juan dice en la carta. Cuando él habla ya en el capítulo 4, capítulo 5, que le está hablando del amor y está hablando dice que, y está hablando sobre todo en el capítulo 5, al final del capítulo hablando de los hijos de Dios. Y él dice que los que son nacidos no pueden pecar. No puede pecar porque es nacido. Y entonces algún creyente pensará, y yo pequé, ¿qué pasó entonces? Yo no estaba nacido. No, aquí se refiere a que es una persona que aunque haga las cosas inmediatamente, reconoce. Porque no puede quedarse en eso. No puede quedarse allá. Entonces, esto de ser hijo de Dios y de comprender las dimensiones del amor de Dios es cosa hermosa. Para que llegases a ser participante de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Entonces, de esta manera se produce la fe en los corazones de las personas, de esta manera, a través de las promesas de Dios. Y aquí terminemos con un punto que tiene que ver con la fe en el creyente, la fe. Cuando un creyente, por ejemplo, ya el creyente en el Señor Jesucristo, sobre esto de la fe, y estamos en el año que estamos hablando mucho de la fe, la iglesia está predicando sobre la fe este año, y es bueno pensar que la fe en sí es una capacidad que tiene cada persona de creer. Eso es la fe. Cuando Dios creó el hombre a su imagen y semejanza, de una vez le quedó esa capacidad al hombre. Esa capacidad de relacionarse con Él y de creer en Él. O sea, esa es una facultad que tiene todo ser humano. Algunas culturas la enfocan en otros credos y
pero tienen la capacidad de creer. Entonces, a nosotros desde niños, los que nacimos en la religión popular, nos enseñaron a creer en un Dios creador y adorar imágenes. Eso le enseñaron a la gente. Pero después por el Evangelio descubrimos y entendimos que el Dios todopoderoso y verdadero es uno y es único y nada se parece a Él. Que el único ser que fue hecho a la imagen de Él fue el ser humano. Y que esa capacidad de comprender que hay un Dios y todo está en cada persona. Naturalmente está ahí porque Dios hizo al ser humano lo hizo capaz de conocerlo. Que ya el ser humano con su voluntad humana no puede acercarse a Dios. Por eso hay que predicarle la palabra de Dios. Y hay que predicarle las promesas de Dios. Porque es necesario que todo el que se acerca a Dios crea que existe y que es galardonador de los que le buscan. Entonces, por eso la predicación del Evangelio es básicamente predicar las promesas que hay en Cristo Jesús. Y toda la esperanza del cristiano está en llegar a ser semejante a Cristo. Esa es la esperanza del cristiano. Y esa es la meta de llegada de todo cristiano. Un día seremos semejantes a Él. Entonces, Dios se hizo semejante a nosotros para que nosotros llegamos a ser semejantes a Él. Para que se recobre esa imagen que Dios le dio al hombre al comienzo, pero que el hombre en su naturaleza humana no pudo alcanzar. Pero que ahora con ese hombre perfecto, Jesús, sí la podemos alcanzar. Porque ya es otro modelo. Dice la Biblia que Jesús no es de esta creación. Y estamos siendo hechos a imagen de Él. Y todo eso muestra la dimensión del amor de Dios. Entonces, en ese amor, todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas. Eso nos deja a nosotros sin forma de qué. No tenemos excusa. No tenemos excusa ante Dios. Que algún creyente diga, no, es que para mí era muy difícil ser cristiano y por eso me aparté. No. Porque todas las cosas que nos han sido, que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas. Si la Biblia dijera, vea, usted tiene que orar 2 días a la semana, todo el día. Alguien diría, no, pero entonces los otros 2 días, ¿quién me los va a pagar, pues? Yo tengo que ir a trabajar, la empresa no me soportan esto. No, Dios no lo puso por obras, para que la gente lo pueda hacer. Entonces nos ha dado, lo que quiere decir aquí es, nos dio la vida y nos facilita. Nos da la posibilidad que usted puede orar a mediodía. Sí, a mediodía. Que usted puede orar a medianoche. A medianoche. Que usted puede orar a la madrugada. A la madrugada. Que usted puede orar a la 1 de la tarde y dice, no voy a ver esas noticias hoy. Voy a orar. Puede hacerlo. Pero es que el Señor no oye a la 1. Sí oye a la 1. Porque para Él no hay horario, ni hay cansancio, ni hay nada. Entonces, hablando un poquito sobre eso de la oración, a veces uno piensa que sí hay momentos en que las personas
Si una persona, por ejemplo, espera para orar cuando ya se va a dormir, ¿qué pasa? Tiene tanto sueño que no sabe ni lo que dice. ¿Cierto? Entonces sí sería bueno orar cuando está bien despierto. Y así, pero gracias a Dios Él nos oye. Amén, amén. Entonces, tener presente eso, hermanos, en la vida cristiana. Y verá que eso, el desánimo no llega. Y cuando venga no encuentra entrada. No encuentra entrada en nosotros. ¿Por qué? Que llegó y tocó la puerta. Oiga, que es que usted solo oró 10 minutos hoy. El desánimo. ¿Qué le dice usted? Bueno, no sé, pereza mía o tal cosa, pero Dios puede ser que me oyó esos 10 minutos. Que a usted el desánimo no lo gane, porque hay cosas que vienen a la mente y dices que yo no soy capaz. No, aquí nadie está porque es capaz. Aquí estamos porque Él es fiel. Y Él tiene el poder y Él nos llamó aquí. Y no nos vamos de aquí. Y si nos sacan por una puerta, nos entramos por la otra. ¿Por qué? Porque Él fue el que nos llamó. Gloria a Dios. Y a permanecer en el Señor. Entonces, que Dios nos ayude a permanecer. La fuerza más poderosa que hay para que nos pueda llevar en este camino es el amor de Dios. El amor de Dios es una fuerza. Es una fuerza poderosa y aquí hay gente que sabe. Y todos sabemos sobre esa fuerza y cómo nos ha ayudado cuando usted ha creído que no tiene fuerza ya. El amor de Dios es un viento recio, fuerte, que te da las fuerzas. A usted le salen fuerzas y usted dice, ¿de dónde salieron? Es el amor. Es el amor de Dios. Entonces, para que seáis capaces de comprender ¿qué? ¿Cuáles medidas hay ahí? La anchura, la longitud, la altura, la profundidad del amor de Dios. Y todas las cosas que tenemos nos las dio Él. Todo lo que hacemos. Todo lo que hacemos, lo que somos y lo que hacemos nos lo ha dado el Señor. Por eso dice la palabra del Señor, haced todo para la gloria de Él. Y debemos acercarnos al Señor cuando nos acerquemos en la oración, acercarnos sin miedo, sin temor. Él es nuestro Padre. Así como nos acercábamos al papá. ¿Cierto? Así, acercarse a Él con confianza. De pronto nos tocó alguna vez pedir el desayuno porque estaba ahí orando. Pero no porque no nos querían dar desayuno en la casa, ¿cierto? Los padres nos daban el desayuno. Y si eso lo hacían los padres, ¿cuánto más? El Señor Jesucristo. En Él tenemos todo.
Y cuando usted tenga como debilidad, pereza para orar, es cuando más necesita orar. Y no es tanto doblar las rodillas y no doblegar el espíritu. Es doblegar el espíritu y arrodillarse. Y decirle, Señor, aquí estoy. Yo no llegué aquí, tú me trajiste. Aquí estoy y no siento fuerzas. Pero sé que en ti hay fuerzas. Vamos a orar por alguien esta noche que necesite fuerzas. ¿Hay alguno aquí esta noche? ¿Hay alguno aquí esta noche que necesite fuerzas? Esas fuerzas que vienen de Dios. La fuerza que viene de Dios. Venga aquí y hacemos una oración al Señor, pidiendo esas fuerzas que vienen de Él. Vamos a orar todos juntos. Y dígale al Señor, dame esas fuerzas. Eso es algo que viene de Dios y que hace esa obra en nosotros, de fortalecernos en los momentos de debilidad. Algún día llegaremos al cielo y cuando estemos todos allá en el cielo, vamos a comprender. Y si a usted o a mí nos dejaran mirar para abajo, a mirar aquí esta tierra donde vivimos, donde pasamos, y que seguramente recordaremos porque la Biblia dice que allá adoraremos y le diremos, digno eres, Señor, porque nos redimió. Pero estamos aquí caminando en este camino y necesitamos fuerzas cada día. Que Dios nos las dé. Levante su voz y oremos al Señor. ¿Sabe usted de alguien que está débil, que está debilitado en su fuerza? Llévelo a la presencia de Dios en oración en este momento. Llevemos a la presencia del Señor todos los débiles en la fe. Digamos, Señor, allá donde ellos están, quizás no están aquí en el salón, están allá en su casa, quizás están allá en su trabajo, pero allá el Espíritu de Dios puede dar ese toque esta hora, ese toque de fuerza. Sí, Señor, oramos a ti en este momento, invocando su nombre, Señor, sobre todos los creyentes, todos los bautizados en su nombre, Señor. Señor, su Espíritu Santo, recuerde ahora a sus mentes, a sus corazones las promesas. Que esas promesas grandísimas y preciosas les den esa fuerza espiritual para caminar. Señor Dios Todopoderoso, confiamos en ti, creemos, Señor, que tú tienes el poder para guardar, para fortalecer, para sostener, sustentar, Señor, al creyente en este diario caminar. Alabado su nombre, Jesús. Gracias, gracias.